La reunión, Ana, ¿tú entras también? Correcto, estamos grabando. Muy buenas tardes, estimados compañeros y compañeras. Estamos en un programa que ha de ser más breve que lo habitual, conversando con Luis Mesina sobre un tema que es crítico en este momento, que es el tema de la reforma de pensiones que quiere establecer el gobierno de don Gabriel Boric. Como no tenemos demasiado tiempo, vamos a ir directamente al tema, Luis, porque está claro, ya no vamos a hablar por qué es necesario cambiar el actual sistema de capitalización individual de las AFP. Sabemos que es un sistema que es malo, que no sirve, que da malas pensiones, pero sí lo que ha estado pasando en este tiempo es que lo han estado parchando. Y lo han estado parchando fundamentalmente, el parche más grande que le pusieron de curita es la pensión garantizada universal. Y esa plata, ese parche, ese sistema sale de todos nosotros. Ahora bien, yo recuerdo aquí en Magallanes que conversábamos con Gabriel hace tiempo atrás, nomás, no mucho tiempo, y él estaba absolutamente de acuerdo con eliminar el sistema de las AFP y levantar la propuesta que levanta nomás AFP. Sin embargo, en estos días hemos escuchado fundamentalmente a Janet Jara, ministra del Trabajo, con una cantidad de información sobre un asunto que todavía no está completo. Sin embargo, está claro qué es lo que quieren. Y nos dicen, vamos a plantear un sistema de pensión mixto, ¿no? Esto de lo mixto es lo que sería interesante de explicar. Para mí, lo que está claro es que no van a eliminar a las AFP. En reunión aquí, cuando vino la secretaria de gobierno, la ministra de gobierno, planteó se van a eliminar las AFP y sin embargo no fue ese el tema. ¿Podrías explicarnos, Luis, qué es lo que está pasando? ¿Qué ha pasado en este cambio de posición de Gabriel Boric y de su equipo? Estás silenciado. Sí. No, hola Sergio. Bueno, Hola. importante comenzar a debatir estos temas porque son quizá el corazón de las grandes demandas que se levantaron con tanta fuerza el 18 de octubre, ya digamos 3 años. Pero la demanda por un sistema público de pensiones, la consigna no más AFP, lleva en realidad intensamente, ininterrumpidamente, del 24 de julio del año 2016. Es decir, perdón, ahora sí, un pequeño percance, pido disculpas. no hay problema. La demanda por Noma AFP lleva más de 6 años, digo, del domingo 24 de julio del año 2016, cuando salieron millones a las calles a gritar no más AFP, cansados de un sistema que en el fondo ha condenado a la gran mayoría, cuando digo la gran mayoría estoy hablando más del 80% de chilenos y chilenas, los ha condenado a pensiones que son absolutamente indignas, miserables. Hemos conocido casos ya emblemáticos, el caso de la profesora María Angélica Ojeda, que puede trabajar 40 años, tiene una pensión de 220.000 pesos. Y no es la excepción, ella es la regla. Casi todos los profesores y profesoras de Chile, con suerte, tienen pensiones cercanas a los 300.000 pesos, en circunstancias que el ingreso mínimo está en 400. Pues bien, esta es una demanda relevante, importante, pero es importante que quienes están escuchando, quienes vayan a escuchar este programa, se pregunten por qué esta pelea ha sido tan dura. ¿Por qué ha sido tan complejo y difícil acabar con este sistema que la gran mayoría de chilenos y chilenas condena y lo califica como un verdadero fraude? Porque detrás de las AFP están los grandes grupos económicos, los grandes empresarios que se financian con nuestro ahorro, los bancos, el retail, los grandes millonarios de este país, las compañías de seguros, los fondos de inversión, las corredoras de bolsa, que juegan con nuestro ahorro previsional especulando en el mercado financiero. Y como decías tú,
efectivamente, Gabriel Boric dijo públicamente, hay un video donde él dice que conoce muy bien la propuesta nuestra, que la considera absolutamente sustentable, viable, y que es la única propuesta que realmente resuelve el drama de las pensiones, porque se apoya en un principio fundamental que es la solidaridad. Entonces hemos conocido en estos días aspectos muy generales de la propuesta o el proyecto que va a presentar el gobierno. Por cierto que esa propuesta, tú lo dijiste muy bien, es el segundo respirador artificial que se le va a incorporar al sistema. El primer respirador artificial fue el año 2006 bajo la dirección de Mario Marcel. Él fue el que dirigió un equipo que inventaron la pensión solidaria, el pilar básico solidario, lo que se conoció como pensión básica solidaria y aporte previsional solidario. ¿Cuál era el mecanismo de esto? ¿En qué consistía fundamentalmente? Que con recursos públicos se hacía una transferencia importante para aliviar primero al pilar no contributivo, es decir, a la ciudadanía que nunca había aportado. Lo que era correcto, desde el punto de vista de los principios, era correcto, apoyar especialmente a las mujeres que han realizado trabajo doméstico no remunerado, y por lo tanto el Estado tiene una deuda, la sociedad chilena tenía una deuda. Este pilar cumplió en parte estableciendo una pensión que era bastante miserable para los 3/5, o sea, digamos, para el 60% de la población que pudiese acreditar que era pobre, podía acceder a esa pensión que era miserable, insisto, que con el correr de los tiempos y por las movilizaciones de la coordinadora Norma AFP fueron subiendo. Entonces, el respirador artificial del 2006 no le tocó un solo pelo a las AFP. Las dejó intactas. Pero como había un drama, ¿qué hicieron? Bueno, con recursos públicos, es decir, con recursos de todo el Estado, especialmente los que provienen del IVA, casi más del 42-43% de la recaudación total corresponde al IVA, y el IVA lo pagan especialmente los más pobres, es decir, es absolutamente un impuesto regresivo, porque los pobres destinan prácticamente todo su ingreso al consumo, y al consumo de bienes que están afectos a impuestos, a diferencia de los ricos que destinan una fracción muy menor. Por lo tanto, lo que se hizo fue hacer solidaridad entre pobres para pobres, entre pobres para sectores medios. Pero los ricos, los millonarios y los súper ricos, no destinaron ni una fracción, porque eso implicaba una reforma tributaria. Eso fue en 2006, encabezado por Mario Marcel. Y hoy día, y esta es la tragedia, Sergio, que nuevamente el personaje que aparece es Mario Marcel, ministro de Hacienda, que tiene, yo diría, preeminencia sobre, entiendo, sobre Gabriel Boric, porque en realidad él está dirigiendo el equipo y tiene preeminencia sobre el Ministerio del Trabajo, por muy buena voluntad que tenga la ministra del Trabajo. Finalmente, aquí lo que se está imponiendo es el principio de Mario Marcel, consistente en mejorar la pensión garantizada universal, que ahora no se llama pensión básica solidaria, se llama pensión garantizada universal, que la creó Piñera y que mejoró sustantivamente, ojo, el monto de la pensión, que hoy día está en 193.000 y fracción. Pero ese fue un segundo respirador artificial al sistema, porque no se toca el sistema. Y ahora Mario Marcel, en esta propuesta, van a mejorar la pensión básica, la pensión garantizada universal, la PGU, pero va a ser con recursos públicos, porque ya lo hemos visto en el Congreso, hay una férrea oposición a aumentar los impuestos a los ricos. Por lo tanto, lo que busca esta propuesta es, nuevamente, que sean los pobres los que financien a los pobres a los sectores medios, y hay una propuesta de solidaridad intrageneracional que consiste, después lo vamos a poder explicar en otro programa más largo, Sergio, que la gente que gana 800.000, 700.000, que en lo absoluto son ricos, esos le van a destinar una fracción, van a solidarizar con los más pobres. Entonces al final va a ser solidaridad entre pobres, entre sectores medios y pobres, pero no se toca un solo peso a las AFP, porque las AFP se van a llamar a partir de ahora
si es que esta reforma se aprueba, gestores de inversión descremadas. ¿Qué significa descremadas? Que el IPS, perdón, el órgano público, les va a quitar lo que se conoce como soporte. Entonces las va a dejar absolutamente limpias, no van a tener que encargarse de la recaudación, del pago, y a pesar de eso las AFP están reclamando porque una parte importante de ese soporte es el que le permite la extraordinaria utilidad. Termino. Esta industria de las AFP tiene rentabilidades más altas que la banca en términos del capital invertido. Están rentando promedio 24%. Cuprum ha tenido retornos de rentabilidad sobre el capital cercano al 70% en alguna oportunidad. Entonces estamos hablando de una industria que no coloca un solo gramo de capital para resolver el tema, lo administra con absoluta libertad, sin ningún control del Estado, y resulta que pagamos todos. Este es el sistema único en el mundo, y eso hay que decirlo una y otra vez, no cansarse, porque es una mentira permanente la que ha instalado la derecha, de la mano, hay que decirlo, de muchos ex concertación, de Mario Marcel, que es un ex concertación, que es un hombre, hay que decirlo también, absolutamente partidario de este sistema, toda vez que fue a Estados Unidos hace poco y se reunió con las compañías de seguro que son las dueñas, MetLife, Principal, Prudential, son las dueñas de las grandes AFP, de Provida, Cuprum y Habitat. Eso es lo que se puede decir. Luis, es importante que vayamos a otro aspecto de este asunto, porque interesante es que ya se han planteado algunos de los elementos fundamentales de esta reforma, ¿no? El mismo Marcel decía a la prensa que, bueno, están diciendo, y esto es lo feo, porque dicen, bueno, sí, se van a eliminar las AFP. Ah, pero se van a llamar gestores privados. Y yo digo, bueno, de inversión. Si la mona tú la viste de seda, sigue siendo mona, ¿no? Ahora, también, lo otro que es crítico de este asunto, y esto sería interesante que te refieras a este punto, plantean que se van a terminar con las pensiones de retiro programado para mantener solo rentas vitalicias. Hablemos un poquito sobre ese tema, porque las rentas vitalicias, digamos, sobre todo los capitales que están trabajando en Chile, son mayormente capitales extranjeros, ¿no? Del tipo de Fidelity Investments y ese tipo de compañías, ¿no? Entonces, sí. Excelente. Esto le debe haber caído muy bien a los inversores gringos. Bueno, este ya es, como bien dices tú, no sé cómo se puede llamar. O sea, da un poco de risa, pero en el fondo esta risa es un poco de pena, porque se van a eliminar las AFP, se van a llamar gestoras privadas de inversión. Pero los dueños de las AFP, a lo menos de las tres más grandes, Habitat y Provida son las más grandes, la dueña de Provida es MetLife, una de las compañías de seguro más grandes del mundo, la dueña de AFP Habitat es Prudential en vinculación con la Cámara Chilena de la Construcción, y la dueña de Cuprum es Principal. Entonces ellos están muy contentos, como que a los dueños, tú le dices, le vamos a acabar la AFP, pero se la pasa a los dueños. Esto es increíble. Pero además, esto es gravísimo, la propuesta que aparentemente trae la propuesta de gobierno de eliminar el retiro programado de forma tal que todos pasemos a comprar renta vitalicia. Comprar renta vitalicia. La gente cree que no, hay que comprar esa renta vitalicia. ¿Cómo se compra? Con el ahorro que uno ha acumulado, va a una compañía y compra una renta vitalicia. Y esa renta vitalicia, el monto que le va a pagar va a depender del monto que usted tenga acumulado para comprar una renta vitalicia. Si usted tiene mucha plata, puede comprar una buena renta vitalicia. ¿Cuál es la guinda de la torta, que me parece insolente incluso? Oye, pero ahora las rentas vitalicias van a poder tener herencia, derecho a herencia. Bueno, el tema de la herencia no forma parte de la seguridad social, pero como tan duro ha dado la derecha, y particularmente Bernardo Fontaine, y ya ves la propaganda que tiene Cuprum Habitat en la televisión, que todos los días, todos los programas hablan de la herencia, en circunstancias que la mitad de los actuales pensionados no tiene derecho a herencia porque la renta vitalicia no da derecho a herencia, entonces van a permitir que las compañías de seguro te vendan una prima.
tú la pagas y tienes un derecho a herencia, pero tu pensión va a ser más baja porque con el mismo ahorro que compra una renta vitalicia, la compañía de seguro te va a decir, sí, ¿quieres dejar herencia? ¿A cuántas personas? ¿A 5, a 10, a 20? No importa. Pero cada vez su monto de la pensión va a ser más baja. Correcto. Entonces, puede llegar a 0 si usted gusta. Pero va a poder Compra, dejar herencia. compra, exacto. ¿Y de qué vive? Va a vivir de la pensión garantizada universal, de la PGU. Eso es lo que están proponiendo. Entonces, tenemos que oponernos a que se elimine el retiro programado, porque en esta lógica de la capitalización individual, no corresponde que pretendan ellos incorporar supuestamente principios de la seguridad social, pero con la trampa de que esto pasa a manos de privados que lo van a administrar. Eso es lo grave. El otro tema de este asunto, de esta reforma, es el famoso 6%. ¿No? Este 6% de Piñera, porque acuérdense que empezaron con 3 de Piñera, Sí. luego por presión llegó a 6. Entonces, ese 6% ahora va a pasar, dicen, a reparto. Y aquí entonces esto es lo que ellos usan para decir que este va a ser un sistema mixto, este miserable 6%. Pero dicen, una parte va a pasar a reparto para mejorar de inmediato las pensiones de los actuales jubilados. Pero finalmente las personas podrían optar a que un ente público administre la totalidad de sus ahorros o un ente privado, que serían los famosos gestores privados. Entonces, este asunto a mí me parece que es realmente en alguna medida incluso peor que lo que tenemos ahora. Bueno, la propuesta del 6%, bien dices tú, ya se había debatido con Piñera. Acuérdate que el gobierno Bachelet había llegado a 5 puntos solamente. Con Piñera se aumentó justamente producto de las movilizaciones y producto también, bueno, de las grandes movilizaciones y del estallido. Piñera fue corriendo cada vez más el trecho al punto que la PGU mejoró sustancialmente el monto de las pensiones del Pilar Solidario, pero insisto, también en la lógica de Mario Marcel, Sebastián Piñera lo hizo con recursos públicos para salvar el sistema, por lo menos ganar un periodo. Lo que está haciendo Mario Marcel hoy día es descomprimir la presión un par de años más no creo, mientras dure la crisis, pero si la crisis se prolonga, yo creo que la cosa va a estallar de todas maneras, es tratar de descomprimir entregando algún monto que le llegue a la gente. Respecto al 6%, este 6% está dividido en dos partes, un 70% de ese 6, es decir, 4,2 puntos, irían, está un poco enredado, pero iría a una cuenta, a un registro contable de cada uno de los afiliados. Es como una cuenta nocional, las cuentas que tienen los suecos. Y el 30% restante, es decir, el 1,8% de ese 6, iría a un fondo común. Entonces, ese fondo común, y esta es una fórmula un poco alambicada, va a haber solidaridad intrageneracional. Por lo tanto, si ahí en ese fondo común está un pensionado que tiene una pensión de 200.000 y otro de 500 y otro de 700, bueno, el de 700 se va a establecer un estándar, un indicador, de forma tal que, como todos contribuyen, va a contribuir un poco más el de 700, un poco más, menos el de 500 y un poco mucho menos el de 250. Por eso dicen que para los casos más pobres, estos podrían duplicar sus pensiones, pero se está haciendo con cargo a los trabajadores que están cotizando. Es decir, ¿cuál es la razón entonces para que la gente cotice? Mira, yo tengo algunos datos que me parecía importante dar a conocer, siempre los doy a conocer, pero tiene que ver un tema para desmistificar este tema de la herencia y el tema de la propiedad. Estos datos son a marzo, han cambiado porque resulta que, ¿y por qué están cambiando? Porque se está desplomando el fondo. Si la pérdida es gigantesca la que estamos experimentando por la caída de los fondos en estos últimos meses. El último trimestre ha sido brutal. Pero mira, a marzo del 2022, es decir, antes que se produjera el desplome brutal que se ha producido ahora, el 65% de los hombres
65% de los hombres tiene menos de 10 millones acumulados en sus cuentas de ahorro. Por lo tanto, cuando se pensionen, pueden autofinanciar una pensión alrededor de los 40.000 pesos. Va a depender, porque si es soltero, un hombre de 65 años, no tiene cargas, puede llegar a 50.000 pesos. Pero si tiene mujer y tiene hijos, bueno, va a estar por 30.000 pesos más o menos su pensión. Entonces, promedio, dejémoslo en 45.000 pesos, más o menos. Es decir, el 65% de los actuales afiliados va a poder autofinanciar en este sistema privado individual una pensión cercana a los 45 o 50.000 pesos promedio. Correcto. Entonces, ¿qué van a hacer con ese señor en esta propuesta? Le van a decir, no se preocupe, le vamos a dar 250.000 de pensión garantizada universal. Exactamente, aquello Bueno, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que esa persona? Luis, porque ya vamos a ir terminando, es efectivamente este asunto, es que esto no es siquiera un sistema mixto, esto es fundamentalmente un sistema de capitalización individual con un gran apoyo de fondos del Estado. Hoy escuché ayer solamente de que Renovación Nacional estaba ahora planteando que ese 6% que iba a ser cotizado por el empleador, claro. Ahora ellos dicen, no, es que eso es un impuesto al trabajo, ¿no? En consecuencia, eso es mejor que lo pague el Estado. Ahora le están sacando al Estado, o sea, al fisco, o sea, a todos nosotros, y la plata para financiar el sistema de ganancias, que es lo que está sacando estas que se llamen gestoras privadas, que se llamen AFP, que se llamen lo que sea, pero sigue siendo lo mismo. Luis, creo que vamos llegando al final. Muchas gracias. Tendremos que seguir analizando esto con más detalles. Al contrario, Sergio, bueno, sí, nos faltó tiempo, pero te propongo lo siguiente. Espero que Andrea esté la próxima vez y tengamos un buen como te dijera, sistema para poderlo hacer por Facebook Live y lo hagamos después a los pocos días que se presente el proyecto de reforma. Creo que sería importante para no solamente la gente de Punta Arenas, sino que de Magallanes, Puerto Natales. Sí, correctamente. Gente. Bueno, pues importante para todo el país. Así que sí, seguiremos conversando. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Sergio. Un abrazo. Que estén muy bien.